Bienvenidos a todos a esta nueva exploración. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca brutal a cómo entendemos la mitología griega. Preparaos para un cambio de paradigma masivo. Todos nos sabemos de memoria los nombres de los grandes héroes, ¿verdad? Sus hazañas imposibles, las estrellas. Pero ojo a esto, ¿qué pasaría si la base de todo ese heroísmo legendario se sostuviera sobre los hombros de una única figura, oscura, aterradora, que la historia casi ha dejado en el olvido? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en la antigua Grecia, a todos nos vienen a la cabeza figuras gloriosas como Heracles o Teseo. Damos por hecho que su grandeza era algo natural, como un derecho de nacimiento. Pero aquí surge una pregunta clave. La fama de estos superhéroes contrasta muchísimo con el anonimato casi total de la criatura que hizo posibles sus leyendas. Fijaos, para entender de verdad la luz de estos mitos, primero tenemos que bajar a la más absoluta oscuridad. Sección 1. El origen del caos. Para entender todo esto, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de los templos de mármol. Hablamos de un origen misterioso, en una época en la que las fuerzas de la naturaleza estaban totalmente desatadas. El mismísimo nombre de nuestra protagonista ya es un aviso para navegantes. Equinas, que en griego antiguo significa víbora. Esto nos da una pista genial de cómo los antiguos percibían su peligro innato. Y sus orígenes, son tan aterradores como su nombre. Según la teogonía de Hesíodo, Equina era hija de Forcis y Ceto, dioses marinos ligados a los peligros del abismo oceánico. Pero es que Apolodoro va un paso más allá y le da un origen todavía más oscuro. Dice que es hija del Tártaro, el pozo más profundo del inframundo, y de Gea, la tierra. Viniera del océano o del abismo, su linaje era puramente monstruoso desde el minuto 1. Y esto ilustra de maravilla la naturaleza de su amenaza. Fijaos en las palabras exactas de Hesíodo. La describe como irresistible e inmortal. Pensemos en esto un segundo. No envejece. No muere, y encima tiene un encanto aterrador al que literalmente nadie puede resistirse. No estamos hablando de un bichejo cualquiera al que un guerrero pueda ensartar con una espada. ¿Qué va? Esto es una fuerza elemental pura y dura. Visualmente, esta criatura es una dualidad espeluznante. De cintura para arriba era una ninfa preciosa, con ojos brillantes y bellas mejillas, el engaño perfecto. Pero de cintura para abajo era una serpiente moteada gigantesca que devoraba carne cruda. Un ser de extremos absolutos. Imaginaos el panorama. Aristófanes, ya en el siglo V a.C., incluso le plantó 100 cabezas de serpiente, dejando clarísimo que era una pesadilla viviente en toda regla. Pasamos a la sección 2, la madre y Tifón. Está claro que ninguna madre de monstruos puede engendrar semejantes pesadillas ella sola. Lejos de la luz del sol, en un rincón que hasta los propios dioses evitaban, encontramos la cueva secreta de Arima. En las profundidades de la tierra, escondida de mortales e inmortales, este fue Crisol. Aquí es donde Echidna encontró su media naranja, Tifón. Este tío era la versión masculina y a lo bestia de Echidna, un gigante descomunal, nacido también de Gea y el Tártaro, que básicamente existía para declararle la guerra al cielo. Y ojo, que Tifón no era un rival cualquiera. Tenía 100 cabezas de dragón y pegaba unos gritos que hacían temblar las montañas. Su rebelión fue casi el fin del mundo. Llegó a atacar el Olimpo y sometió al mismísimo Zeus. Le cortó los tendones con una hoz y los escondió. Al jefe de los dioses. Tuvo que venir Hermes al rescate para recuperarlos y solo así Zeus pudo perseguir a Tifón y acabar aplastándolo bajo el monte Etna. Toda esta locura nos demuestra el poder tan catastrófico que tenía este linaje. Poca broma. Sección 3. El bestiario de la mitología. A ver, Tifón fue derrotado, pero su unión con Echidna ya había dado sus frutos. Agarraos porque vamos a repasar su producción. Primero, Orto, el perro de 2 cabezas. Luego, Cerbero, el mítico guardián del Hades con 50 cabezas y voz de bronce. Le siguió la hidra de Lerna, que se regeneraba constantemente. Después, la quimera, un híbrido loquísimo que escupía fuego. Y no nos olvidemos de la esfinge, del león de Nemea con su piel impenetrable e incluso la cerda de Cromión. Uno tras otro, un desfile absoluto de horrores diseñados para asolar el mundo de los mortales. Y por si esa lista no os parece ya una pasada, el número 100 representa a la perfección la escala monumental de sus creaciones. Hablo de las 100 cabezas de Ladón, el dragón colosal que vigilaba las manzanas de oro. Ferécides nos cuenta que este bicho también es de la familia, lo que ilustra brutalmente la ambición y lo grotesco del legado de Echidna. Era un no parar. Y llegamos al núcleo de todo esto. 4. Monstruos, la prueba del héroe. Así que el punto crucial es este. Los héroes griegos construyeron sus leyendas, literalmente, sobre los cadáveres de los hijos de Echidna. Pensad en Heracles, el máximo exponente del orden divino. ¿Cómo demostró que era el número 1? Pues tuvo que matar a la hidra, estrangular al león de Nemea, cargarse a Orto y someter a Cerbero. Toda su grandeza y la validación de su linaje divino dependían 100% de sobrevivir al caos que esta madre había engendrado.
Y vemos exactamente el mismo patrón en otras historias. Belorofonte, volando a lomos de Pegaso, se enfrenta cara a cara a la quimera, que es el caos escupe fuego en persona. La bestia sirvió como el crisol definitivo. Pensadlo un momento. Sin el peligro letal que representaba la quimera, el vuelo de Belorofonte habría sido un simple paseíto por las nubes. Es el monstruo el que valida al héroe. Y ojo que esto no era solo cuestión de repartir palos. El intelecto también tenía que ponerse a prueba. Edipo tuvo que verse las caras con la Esfinge, nacida de esta misma sangre, pero que atacaba la mente con su acertijo mortal. Una vez más, el destino del héroe, la prueba de que merecía salvar a su ciudad, pasaba obligatoriamente por superar a uno de los engendros de Ecdina. Si os fijáis, la relación entre los hijos de Ecdna y los héroes era una necesidad sistémica. Si contrastamos a Heracles, a Belorfonte o a Jasón directamente con los monstruos a los que vencieron, queda clarísimo. Su destino, la prueba de que eran campeones legítimos y su legado eterno, todo estaba atado a derrotar estas amenazas diseñadas a medida. Sin el obstáculo, el logro no significa absolutamente nada. Y aquí tenemos la gran revelación. Ecdna no era simplemente una mala malísima a la que había que derrotar, era una verdadera fábrica de obstáculos. Su función en el cosmos griego no era liarse a tortazos con los héroes, sino manufacturar meticulosamente los exámenes que acabarían convirtiéndolos en leyendas. Pasamos a la última sección. 5. El destino de Equidno. Aquí nos topamos con una paradoja tremenda. Según las fuentes, después de esa batalla monumental donde Zeus entierra a Tifón bajo un volcán, Bai toma una decisión rarísima. Perdona a Equidna. La deja a su aire para que siga criando engendros. ¿Por qué el rey de los dioses iba a permitir que semejante fábrica de pesadillas siguiera abierta? Pues la respuesta es sencilla pero aplastante. Sin pruebas no hay héroes. Y sin héroes, el orden del mundo se queda sin defensores. Zeus, que era un estratega magistral, entendió perfectamente que necesitaba mantener el caos de Ecdna para que el orden universal tuviera algún sentido y para forjar campeones que lo defendieran. Ella era un mal estrictamente necesario. Sobre cómo acaba la cosa, los textos nos dejan unos contrastes muy irónicos. Hesíodo nos dice que es inmortal, que sigue por ahí, olvidada en su oscura cueva, zampándose a los incautos. Sin embargo, Apolodoro nos da un final súper anticlimático. Dice que se la cargó Argos Panoptes, el gigante de 100 ojos, mientras ella dormía. Resulta muy irónico, ¿verdad? La madre de todos los monstruos eliminada no en una batalla épica, sino justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Lo que es realmente interesante de todo esto y con lo que nos tenemos que quedar es esta realidad contundente. Ella no era un monstruo más en el bestiario, ella era el bestiario entero. Pensadlo bien, la mitología griega, los trabajos de Heracles, el viaje de Jasón, absolutamente nada de eso existiría sin ella. Operaban las sombras, sí, pero su influencia creó todo el panteón de héroes que la humanidad sigue celebrando a día de hoy. Hoy hemos descubierto la mecánica secreta de la narración antigua, donde la luz necesita desesperadamente a la oscuridad para brillar. Y viendo cómo estas historias han aguantado milenios, os dejo con esta reflexión. ¿Pueden nuestros propios conceptos de heroísmo y de orden sostenerse por sí mismos hoy en día? ¿O seguiremos necesitando siempre el eco de un monstruo para darles verdadero significado? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.